tambores en la diáspora son nuestras voces, son todas las voces, son las voces de los ancestros, abuelos, jóvenes, mujeres, niños y niñas de nuestro territorio. Tambores en la diáspora es un espacio para encontrarnos, mirarnos de frente, conocernos y aprender juntos, para hermanarnos y respetarnos en las diferencias. Suenan los tambores. Suenan los tambores. Suenan los tambores. Es el espacio destinado a la música nuestra, a la música tuya, a la música de todos. Estaremos con ustedes de 16 a 17 horas. ¡Empecemos! Hola, hola, buenas tardes a todos y todas. Muchísimas gracias por acompañarnos este día miércoles 28 de abril de este 2021. Y nosotros estamos complacidos de volvernos a encontrar cada miércoles en este Tambores en la Diáspora, la voz del pueblo afroecuatoriano aquí, por la radio pública de Pichincha, Pichincha Comunicaciones. Qué alegría poder compartir este espacio, compañeras María Fernanda Andrade, Sofía Carrión, que también nos acompaña. ¿Cómo están? Buenas tardes, compañeras. Estamos felicísimas nosotras hoy. ¿Qué tal? Muy buenas tardes con todas, con todos. Hola Jackie, hola Sofi, nuestras queridas invitadas también, a nuestros invitados. Les doy un abrazo inmenso. Bueno, muchos estamos felices, creo que la mayoría de gente que considera, que piensa, que siente a los derechos humanos como algo propio, ¿no? Con este festejo, los jueces de la Corte Constitucional han dado luz verde a la despenalización del aborto en casos de violación. Estamos felices porque queremos que ya las niñas sean vistas como niñas con sus derechos. Entonces estamos muy felices por esto. Un saludo a Doris Carrillo, ¿cómo están, compañeras? Mafa, ¿tenemos algún problema ahí con el audio? Pero sí, contarles que nosotros estamos muy felices, nosotros lo hemos dicho reiteradas veces en este espacio de Tambores en la Diáspora, desde esas voces de las mujeres, contarles que el 18% de las mujeres afroecuatorianas han sido víctimas de criminalización por aborto, muchas de ellas niñas y niños en la ruralidad, víctimas ciertamente de violación, y se nos parecía a nosotros siempre muy descabellado que en el Ecuador, creyendo que somos desde estas formas más bien religiosas, soportar que una de nosotras, no solo nuestras niñas, cualquiera de nosotras, que tenga después de una violación, pueda gestar y que se le obligue a tener ese niño, nos parecía muy descabellado. Yo creo que ninguna madre, ningún padre de los que nos escucha, consentiría algo así. Quiero decir, yo, mujer, no consentiría que saliendo por ahí haya una violación y que fruto de eso engendre y que yo esté obligada en el Estado ecuatoriano para parir. Así es que aplaudimos este 28 de abril, que los jueces se hayan tenido estas luces para también hacer parte de su decisión, una lucha que viene por años de las mujeres, de las familias, de las madres, que estamos en espera de que Ecuador tenga ciertamente unas leyes que puedan cubrir a todos y a todas. Así que bienvenidos a este espacio, nosotros estamos felices por eso. Contarles también que ha llovido todo el día, desde ayer, así es que abrigarse. Yo tenía un viaje justamente hoy a Santo Domingo y no lo pude realizar. No lo pude realizar porque estaba yendo por el sur y ciertamente hubo un deslave, lastimosamente hay fallecidos y no pude viajar, así es que rogarles a todos y todas, tengan las debidas precauciones, tengan las debidas, toda la paciencia para estar en las calles de Quito, bajar la velocidad cuando llueve. Ciertamente el asfalto es mucho más resbaladizo, así es que tomar todas estas precauciones y abrigarse todos y todas para seguir cuidándonos entre todos y entre todas. Así es que bienvenidos a este Tambores en la Diáspora. Estamos felices ahí. María Fernanda, te escuchábamos entrecortada, no sé si estabas ahí.
¿Ya lista, Sí, Marisol? bueno, creo que, no sé si me escuchan ahorita, creo que entre la Jackie y yo estamos, no sé quién está más cortada que quién. Ahí saludos a la Mari y a la Sofi también que se conectaron. Les estaba diciendo que estamos celebrando esta acción de la Corte Constitucional, ¿no? Y decirles que obviamente es una lucha de años, de varios grupos y varias generaciones también. Entonces nos congratulamos por esto, por las personas que sí hemos puesto el cuerpo, que hemos sido amenazadas muchas veces, a las que nos ha costado, un gran trabajo poder acercarnos donde nuestros asambleístas, poder incidir de alguna manera, ¿no? A través de tantas acciones que se hace en el activismo, en el feminismo. Entonces, el abrazo también para todas las compañeras que se han esforzado y que han luchado por esta causa. Ciertamente. Marisol, ya estás aquí con nosotras. Buenas tardes. Claro que sí. Y también le saludaba a Sofía. Sofía está aquí siempre ayudándonos desde esa parte técnica también. Ahora no la hemos visto, no la hemos escuchado, pero estamos pendientes de ti también, que hacen posible que este programa salga al aire. Muchísimas gracias, compañeras, por todo lo que le dedican a este Tambores en la Diáspora y a todo lo que hace Afrocomunicaciones. Marisol. Claro que sí, compañeras, amigas, amigos, muy buenas tardes. Hoy miércoles, qué gusto estar otra vez con todos ustedes. Estamos con un clima terrible, aquí está que ni se escucha nada. Pero bueno, ahí le damos. Igual feliz de esta decisión, ¿no? Que ha sido una lucha, como ustedes ya lo nombraban, de mucho tiempo y que bueno que ahora esté dando frutos. También recordarles a nuestros amigos y amigas oyentes que no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, @afrocomunicaciones.es para Facebook, @afrocomunicaciones.es para Instagram y @afrocomunicate para Twitter. Así que bienvenidos al programa. Muchas gracias. Así empezamos este Tambores en la Diáspora este día 28. Vamos a tener 2 momentos en nuestro programa. Tendremos en un primer momento, hacemos el seguimiento, ya está aquí con nosotras Alejandra, y tendremos estos 2 momentos, ¿no? Hablaremos entonces del caso Furukawa, nos explicarán todo lo que implica la sentencia. Habíamos dicho ya la semana pasada, así como la noticia caliente, la noticia del miércoles pasado, y ahora lo queremos ampliar. Y en la segunda parte también estaremos hablando justamente del caso que se lleva a cabo hoy, sobre el feminicidio de nuestra hermana Maribel Pinto en Cuenca. Así que damos paso a nuestra cortina de la entrevista de hoy, y Mari, tienes la palabra. En Esmeraldas nací con un legado ancestral, cultura tradicional que del abuelo aprendí. Aquí comienza nuestro segmento. La palabra está suelta. Por sus montañas virtuosas, con ríos espectaculares, muchos peces en sus mares, bendito me siento allí, porque eres para mí el gran orgullo ancestral. Pichincha Universal. Ya estamos de regreso y qué lindo, me encanta esa cortina. Me pone a recordar mucho a mi tierra. Bueno, como ya decía mi compañera, estamos aquí para tratar estos 2 temas. En primera instancia tenemos aquí a los 2 abogados que fueron el pilar de este caso Furukawa. Tenemos a la abogada Alejandra Zambrano. Ella es abogada en libre ejercicio, perteneciente al Comité de Solidaridad Furukawa Nunca Más. También defensora del grupo de los 123 abacaleras y abacaleros, ex trabajadores de la empresa Furukawa. Bienvenida, Alejandra Zambrano. También tenemos al doctor Alejandro Mora Cárdenas. Él es abogado litigante. Con lo que queremos empezar es que sabemos que esta sentencia, como ya lo decía Patricia Carrión, me parece algo muy lindo, que ella decía, es una lucha histórica. En primera instancia eran 1.200 trabajadores pertenecientes a esta empresa, de los cuales 123 personas estaban bajo este mando de protección. Entonces, sí nos gustaría, Alejandro y Alejandra, ¿qué expectativas hay sobre el caso? Que nos contextualicen un poco el caso y cómo se dio esto de la sentencia. Bienvenidos. Hola, buenas tardes, Marisol, Jackie, Fernanda, Sofía, bueno, todos quienes nos escuchan. Sí, primero también yo estoy feliz por la sentencia de este día. Pero bueno, centrándonos en el caso Furukawa.
Bueno, el contexto, como lo señalaba Marisol, sí están identificadas aproximadamente 1.200 personas afectadas por esclavitud por parte de la empresa Furukawa. La demanda se presentó por un grupo de 123 hombres y mujeres. Algunas personas fueron trabajadores, han estado saliendo en los últimos años, y también hay un grupo de personas que aún continúan siendo trabajadores de la empresa. Se presentó esta acción de protección luego de un intento fallido de negociaciones por parte del Estado en una mesa que se organizó a partir de la Secretaría de la Política en ese entonces, que fue fallida. Como digo, entonces presentamos esta acción, ahora tenemos una sentencia favorable que ha declarado que en este caso se incurrió en la prohibición de esclavitud, que hubo discriminación en contra de personas que se encuentran en situación de pobreza y de extrema pobreza, personas afro en su mayoría, de mujeres, adultos mayores, niños, se verificó trabajo infantil, y acabamos la semana anterior, recibimos ya la notificación de la sentencia escrita en donde nos daba el desarrollo más detallado de las medidas de reparación. Entonces, bueno, creo que las podemos dividir en dos grupos, unas que corren por cuenta de la empresa y otras que corren por cuenta del Estado, porque el Estado también fue condenado por la omisión, es decir, por todo lo que no hizo, porque la empresa existe desde fines de los años 50, aproximadamente son unos 60 años de existencia. Se demostró también en el proceso que se trataba de una violación histórica y sistematizada. Se pudieron identificar hasta 4 generaciones de personas que llegaron siendo niños o adolescentes, crecieron, tuvieron sus hijos, murieron, dejaron nietos. Entonces el juez pudo identificar hasta 4 generaciones en algunos casos. Entonces, si esto se ha dado tan sostenidamente en el tiempo, significa evidentemente que no hubo presencia estatal. El Ministerio de Trabajo principalmente no estuvo cumpliendo su tarea de vigilancia, de defensa como garante también de los derechos de los trabajadores, y eso justamente fue lo que permitió que las cosas llegaran hasta este extremo. Pasaban décadas y la empresa incluso hubiera recibido condecoraciones por parte del Ministerio de Trabajo al mérito laboral. Hubo también un reconocimiento por parte de la Asamblea Nacional, igual por buenas prácticas. Entonces, por todos estos motivos, la sentencia, el juez Vera también declaró que la violación viene por parte del Estado, pero por la omisión. Entonces, en ese sentido, pues también tendrán que cumplir con ciertas medidas de reparación. Al primer grupo de medidas, a las que corren por parte de la empresa Furukawa, son principalmente las de tipo económico. Entonces teníamos que haber un buen pago de una compensación que va a tener como parámetros el tiempo que trabajó cada uno de ellos, porque como digo, eso varía en cada caso, y también una de las violaciones que se detectó fue el que el trabajo se daba en condiciones inseguras, ¿ya? Y que se ocasionaron muchos accidentes de trabajo que llevaron a las personas a tener discapacidades. Entonces, este parámetro de la afectación en su salud más los años de trabajo son los que un perito va a utilizar basándose en las normas laborales comunes para poder establecer las indemnizaciones o las compensaciones económicas, que como digo las deberá pagar Furukawa. Y por otro lado hay un tema de tierras, que es muy importante. Lo quiero destacar porque el que el juez les haya concedido el acceso a tierras es lo que realmente va a posibilitar que haya un cambio en las condiciones en las que estuvieron viviendo las compañeras y los compañeros. Entonces el juez ha establecido 5 hectáreas. Entonces, por otra parte, la empresa Furukawa pues también tendrá que pedir disculpas públicas. Por la parte del Estado, en cambio, ellos tendrán que también hacer el pedido de disculpas públicas, deben atender la salud de las personas, de los accionantes, salud física y salud psicológica, deben también propiciar que se creen programas para que puedan ejercer su derecho a la educación, dado que la mayoría de personas no ha culminado sus estudios, tienen un promedio hasta el 3er grado de básica, y también estas medidas de no repetición, ¿no? Que son muy importantes, que son las que van a garantizar que esta situación no siga ocurriendo, no solamente respecto a Furukawa, sino también respecto al trabajo agrícola en general. Entonces el Ministerio de Trabajo tiene la obligación de hacer una vigilancia permanente en todas las propiedades de la empresa para vigilar que esta situación no se repita. Eso es en lo principal lo que les puedo comentar de las medidas de reparación.
Muchísimas gracias. Estamos hablando y dialogando con Alejandra Zambrano. Ella es defensora justamente de los 123 accionantes en el caso Furukawa. También nos acompaña Alejandro. Alejandro, bienvenido, muchísimas gracias. Ustedes hicieron una dupla así importantísima para la defensa de estos derechos constitucionales. ¿Qué representa toda esta sentencia justamente en ese ejercicio de derechos en el Ecuador y que tienen que ver con la constitucionalidad, quiero decir, los derechos humanos mismos de las personas? Bienvenido, Alejandro, a este Tambores en la Diáspora. Muchas gracias, Jackie. Buenas tardes con todos. Igual, mandándoles un abrazo, felicitándoles por la sentencia de hoy de la Corte Constitucional. En materia, ¿qué representa esta sentencia? Son varias aristas. En primer lugar, es la primera sentencia en donde se reconoce que en el Ecuador todavía existen prácticas de esclavitud moderna, específicamente de servidumbre de la gleba. Este es un paso muy importante porque se entiende que en la actividad principalmente agrícola en el país existen todavía este tipo de prácticas. Todo para beneficio del capital, digámoslo así, porque todos estos derechos son sacrificados con un fin económico. Esta es una primera piedra, es un primer triunfo para aportar a que este tipo de prácticas de esclavitud moderna sean abolidas de una vez por todas en el Ecuador. Otro de los puntos que son interesantes es que esta sentencia hubo un punto de derecho que se discutió mucho en la audiencia, y era si es que había viabilidad en que se pueda demandar tanto al Estado como a un particular, que en este caso es la empresa Furukawa, en un mismo juicio, es decir, mediante una misma demanda. Y esta sentencia obviamente acogió la postura de nosotros como defensores y de los trabajadores de que en efecto había un sistema en donde participaban tanto empresa privada como Estado para vulnerar los derechos de estas 123 personas. En inicio. La tercera connotación que a mí me parece positiva es que esto también abre la puerta porque el informe del Ministerio de Gobierno indica que no solamente son 123 trabajadores, sino aproximadamente en el censo que tienen levantado son más de 1000 personas. Entonces esto abre la puerta como para que en lo posterior los que hayan sido trabajadores de Furukawa, que sigan siendo trabajadores de Furukawa y han sido ocultados, han sido criminalizados, puedan acceder también a una demanda para lograr el mismo efecto. Esas son las tres consecuencias que a mí me parecen más importantes con respecto a esta sentencia. Pero hay otras adicionales. Las tres primeras a las que me he referido tienen que ver directamente con lo que pasa aquí en el país. Sin embargo, también existen connotaciones que van más allá y trascienden las fronteras del Ecuador. Por ejemplo, me parece que esta lucha que principalmente hay que aplaudirle y reconocerla a los 123 trabajadoras y trabajadores tabacaleros, no solamente han logrado que se ponga la primera piedra mediante esta sentencia, sino que se haga eco a nivel mundial de lo que está pasando en el Ecuador en materia de derechos humanos. ¿Sí? Mecanismos internacionales de Naciones Unidas, del sistema interamericano también, se encuentran en conocimiento y han presionado al Ecuador como para que a nivel de Estado se tomen acciones en pro de los derechos humanos, de tal manera que afuera existe una preocupación porque se ha visibilizado este problema. Entonces, también otra connotación positiva es que si bien esto no ha salido todavía el caso a litigio en el sistema interamericano, sino que nosotros tenemos la fe que aquí mismo las autoridades judiciales resuelvan, ratifiquen la sentencia de primera instancia, puesto que todavía puede ser objeto de apelación, como en efecto han apelado el Ministerio del Trabajo. Incluso tenemos la posibilidad de ir a Corte Constitucional, pero que se siga ratificando que en Ecuador ya se ha visibilizado este problema. Y sobre todo que se pueda efectivizar todas las medidas de reparación integral dictadas por el juez brasileño. ¿Sí? Entonces, esto también tiene una connotación regional, porque esta no es una práctica que solamente sucede en Ecuador, sino probablemente en toda Latinoamérica. Esas son las connotaciones que a mi criterio serían las más importantes dentro del tema y el ámbito de derechos. Muchísimas gracias, Alejandro. Alejandro Morales. Alejandro Morales, sí.
Bienvenido, Alejandro, a este espacio. Qué gusto escucharles, porque yo sí quería preguntar así, muy brevemente, Alejandra, ¿cuándo se debe hacer ya efectiva esta sentencia? Quiero decir, ¿cuándo debe empezar? ¿Debemos esperar? ¿O cuándo ya debe el Estado que está llamado, tanto la empresa está llamada ya a accionar? ¿Cuándo debe empezar ya a hacerse efectiva? Ya, verás, en este momento la sentencia se notificó el lunes de la semana anterior. Teníamos 3 días para pedir ampliación o aclaración o apelar. En el caso de nosotros y en el caso de la empresa Furukawa hemos presentado pedidos de ampliación y aclaración de la sentencia. Habían ciertos puntos que nos parecía que tenían que precisarse, como para que la sentencia tenga toda la parte técnica que también se requiere, y cuestiones que nosotros hayamos solicitado. Esos pedidos fueron presentados la semana anterior y anoche nos corrieron traslado, digamos, tienen que intercambiarnos a nosotros el escrito de Furukawa y a Furukawa el nuestro. ¿Ya? De otro lado, paralelamente, en la audiencia, en enero, el Ministerio de Trabajo apeló. Pero ahora en estos días también de la semana anterior, el MIES también ya interpuso su recurso de apelación. Entonces, lo que ahorita nos toca esperar es, tenemos hasta el día de mañana para pronunciarnos sobre las ampliaciones que presentaron tanto Furukawa como nosotros, y entendería la próxima semana ya debería salir, ¿no? ya una decisión sobre estos pequeños puntos sobre los que nosotros hemos requerido que se puntualicen cuestiones. Entonces, una vez que eso se resuelva, digamos, ya tenemos una sentencia de primera instancia, ya se cierra esa vía, pasamos a la apelación. Y paralelamente a la apelación podemos nosotros solicitar la ejecución de la sentencia. ¿Ya? ¿Eso qué implica? Eso implica, al ser una acción en contra de un particular, es el mismo juez que conoció la causa quien tendrá que continuar con la fase de ejecución, así se denomina, se designará un perito, bueno, entonces eso lo podemos empezar a hacer una vez salgan estos pedidos de ampliación y aclaración y el juez remita el expediente al superior, o sea, a la Corte Provincial. Una vez llegue ese momento, esa providencia, inmediatamente podemos empezar con la ejecución. Que de parte del Ministerio de Trabajo, perdón, son unas disculpas públicas, entonces que también ellos ya las podrían empezar ya las podrían también extenderlas, hacer las publicaciones en la prensa, aun cuando la sentencia todavía continúe en la fase de apelación. Muchísimas gracias por comentarnos eso. Hemos visto alguna acción también del Ministerio de Trabajo en esta semana, que tiene que ver con el retiro de justamente se le hizo un reconocimiento por buenas prácticas, ¿no? Se le ha hecho un retiro. Esas también son acciones que se puede decir van direccionadas a la sentencia. Son consecuencias, definitivamente. No era lo que no estaba ordenado eso en la sentencia. Podríamos decir que fue una actuación independiente, espontánea del ministerio, eso no se le ha solicitado, pero sí fue una consecuencia, es evidente, porque ocurrió inmediatamente, recibimos la notificación por escrito. Apenas se hizo público también y se hizo la difusión en redes sociales, inmediatamente el Ministerio de Trabajo también difundió el acuerdo ministerial en el que le quitan esa condecoración al mérito que se le había entregado en el 2005, si no me equivoco. Sí. Y esta sentencia o orden de reparación integral de los derechos humanos de estas 123 personas, ¿va a tener un veedor o cómo se le va a hacer el seguimiento? Porque ya está la sentencia, ya está todo, y para que se pueda dar un seguimiento así total, ¿va a haber un veedor o cómo va a ser el proceso? Ya, el acompañamiento se le ha dispuesto, el mismo juez le dispuso a la Defensoría del Pueblo. Las normativas prevén esa posibilidad de que en acciones de protección el defensor pueda hacer ese acompañamiento. Sin perjuicio de ello, aun cuando vamos a tener ese acompañamiento, esa observación, también nosotros siempre podemos seguir pidiendo, no solo impulsando, sino advirtiendo al juez, avisando cuando la sentencia no se esté ejecutando de la manera que tiene que ser, y si es que llega el caso, el juez no logra hacer ejecutar, sea por él mismo, los accionados se resistieran, existe una acción, es decir, existe una demanda que es una demanda aparte, que se puede presentar directamente a la Corte Constitucional, se llama una demanda de incumplimiento de sentencia, y entonces allí toma conocimiento ya la Corte como máximo
organismo de administración de justicia constitucional para ellos hacer cumplir la sentencia. Okay. Vamos a hacer un pequeño corte, ya regresamos, estamos hablando justamente sobre la sentencia que ya se emitió la semana pasada. Nos acompaña la abogada Alejandra Zambrano y el abogado Alejandro Morales. Ya venimos, vamos a un corte obligatorio, un pequeñito corte musical y ya regresamos en nuestro programa de Tambores en la Diáspora. Acabamos de escuchar una piecita así muy tradicional del pueblo afro del Pacífico. Quiero decir, tanto en Colombia como en nuestro Esmeraldas compartimos esta joya que es la marimba, y ahí la vemos en primera plana, así con todo su esplendor. Este es un bambuco viejo, que es una canción tradicional de nuestra cultura. Y seguimos aquí, estamos hablando y analizando sobre la primera sentencia que nos habla el doctor Alejandro Morales, que es una sentencia que va teniendo hitos, que va poniendo unas ciertas piedras en estas estructuras del quehacer de justicia en el país, y que también nos ha hablado que busca en sí que no haya estas formas de repetición. Quiero decir, se ha visto ya desde el agro, y nos han contado, vienen con estas prácticas realmente coloniales, ¿no? Que han sido prácticas como de mucha data, que tienen muchísimo tiempo, que siguen persistiendo en el país, pero que siguen siendo estas formas de violentación a los trabajadores, a las trabajadoras, dentro del quehacer agrícola en el país. Nos ha hablado también de la importancia que tiene también desde los organismos internacionales, que siguen viendo, que estaban muy pendientes del tema y del caso Furukawa, y hemos hablado también con Alejandra que hay dos tiempos y dos espacios en esta sentencia, ¿no? Que es una reparación desde el Estado y una reparación desde la empresa, y que ya podría venir siendo efectiva a partir de estas aclaraciones que se han pedido de las partes, ¿verdad? Y que ya se podrían ejecutar mientras sigue su proceso en el tribunal. Así estamos entendiendo, Alejandro, ¿estamos correctamente? Sí, así es, perfecta. Entonces, Alejandro, hay que preguntar, en la región se conoce un solo caso con estas características, donde se ha comprobado la esclavización de hombres y mujeres. Alejandra nos hacía referencia a la cuarta generación, es decir, el abuelo, el tatarabuelo, vivieron, nacieron, crecieron en esas condiciones de esclavización dentro de la empresa Furukawa. ¿Qué se espera también que se haga y que se siga accionando desde el quehacer judicial en el país? Que estos puedan sentar precedentes para esta forma de no repetición. ¿Cómo se debiera verlo dentro del ejercicio ya del quehacer de justicia en el país, Alejandro? Bueno, dentro del quehacer de justicia, como les comentaba Alejandro, este es el primer caso que se lleva a tribunales por este tema, porque hay una distinción, ¿no? Una cosa es ir a tribunales demandando liquidaciones y pago de haberes y cuestiones que son estrictamente laborales, y que hay unos muy poquitos casos, por ejemplo, de nuestro grupo de 123, tal vez unas 8 personas lo intentaron, pero justamente por su situación de pobreza y de extrema pobreza, también vinculada con la falta de acceso a la educación, los abogados les decían muchos abogados les decían que no tenían ninguna oportunidad, primero, y los que sí les aceptaban, luego esos juicios los podemos revisar en los sistemas públicos informáticos, están desistidos o abandonados. O sea, recibían una información de lo que la gente ha conversado conmigo, ¿no? Yo percibo que recibían una información equivocada de lo que era el reclamo que se podía hacer judicialmente, y únicamente enfocado en, me puedo presentar a un juicio para demandar mi liquidación, no me han pagado el sueldo. Sin embargo, nosotros nos presentamos ante un juez hablando de una cuestión mucho más amplia que haberes laborales. Aquí estábamos hablando de este tema de discriminación estructural, histórica, sistemática, de prácticas que iban en contra de las normas de prohibición de esclavitud,
y de allí pues se derivan siempre una vulneración masiva de derechos humanos, porque estos dos elementos que acabo de mencionar terminan ocasionando que se viole el derecho a la salud, a la educación, bueno, la dignidad en su máxima esencia. Entonces, no es todavía un precedente. Los precedentes se dictan a nivel de altas cortes, pero sí es un primer caso, un primer acercamiento a la justicia entre primeras instancias y peor que, o mejor todavía, que se judicializa y también se obtiene una sentencia favorable. ¿Qué impacto tiene? Creo que para el juez Vera Cedeño es el primer juez que conoce un caso de este tipo, entonces sí creo que genera también un impacto en la función judicial que tal vez no ha estado acostumbrado a este tipo de violaciones. Las acciones de protección usualmente se presentan por violaciones de derechos, pero tal vez por cuestiones más concretas, individuales. En cambio aquí el juez se encontró con muchísimas situaciones que tal vez no había un caso análogo para tomar como referencia. Por ejemplo, lo que decía Alejandro, se puede demandar a un particular y al Estado a la vez. Luego también en el tema de las medidas cautelares, se las presenta de manera autónoma o se las presenta de manera conjunta. Pero nosotros las presentamos inicialmente solo nuestra demanda de acción de protección. ¿Por qué? Porque en ese momento eso era lo que nos asistía, pero pasaron los meses y empezaron derrocamientos y demoliciones, y entonces hubo que pedir las medidas cautelares. Entonces, enfocándome en la actividad jurisdiccional, yo creo que un caso de esta magnitud, que era tan grave y que implicaba una violación masiva de derechos humanos, y que también implicaba a muchísimas personas que estaban de por medio como accionantes, creo que es un reto, no era un desafío, es un desafío para las autoridades. A nivel regional, el único caso que teníamos como referente es un caso de Brasil, que creo que lo comenté la semana anterior, del caso de la Hacienda Brasil Verde. Aquí también la Corte Interamericana estableció que la existencia de servidumbre por deudas, que también es una práctica análoga a la esclavitud, y ese era como el referente judicial más importante que teníamos, que por eso se lo invocó mucho en nuestra sentencia. Ahora también, lógicamente, es el espacio, sabemos, también ya lo comenté, que hay otro grupo de personas que también quieren demandar, entrar en conocimiento de otros jueces. O sea, este tipo de casos demandan mucho del juez constitucional, porque a la final creería que haciendo valer la lógica de las garantías constitucionales, de la acción de protección, sí es posible sacar adelante un caso de este tipo a pesar de su complejidad. Esto para las personas. Hablabas también, Alejandra, de las tierras, que esto podría cambiar efectivamente las condiciones de los hermanos y hermanas que se encuentran ahí resistiendo. Porque si bien es cierto, se hacía, por un lado, si se hacía solamente desde lo administrativo y era un caso solamente de laboral, se daba una indemnización o se reconocían los años de trabajo y no pasaba a mayores, ¿no? Quiero decir, no habían garantías de que efectivamente las vidas de estos hombres y mujeres, sus familias, sus niños, hombres adultos, mujeres adultas que han dado su vida, que están ahí, que hay muchísimos adultos mayores que no se han conocido, que no han salido a la luz, todo el sistema de NNA, los niños, niñas, adolescentes, que tampoco se ha visto. ¿Cómo relacionar esto? Porque yo no he visto ahí desde la institución pública, quienes deben estar velando por la protección. Justamente la Constitución dice que los niños, niñas, adolescentes son prácticamente un grupo en riesgo y que debe tener toda la garantía de ser protegidos por el Estado. Sin embargo, yo no lo he visto en el caso. ¿Cómo se hace esta lectura? ¿Cómo debemos ver esta lectura? De dejar a los niños, a las niñas, a los adolescentes, adultos mayores, que se encuentran ahí solos, realmente solos, sin ni siquiera su familia. Y hay la presencia de varios grupos vulnerables. Están, como dices, niños, niñas y adolescentes, y que el Ministerio de Trabajo, cuando fue en sus primeras inspecciones, los encontró trabajando. Están identificados en las primeras resoluciones nombres y apellidos de los adolescentes que estaban trabajando cuando entró el Estado. Hay personas con discapacidad. Cuando empezamos la demanda había al menos una mujer embarazada. Todos esos son grupos que tienen que recibir una protección especial privilegiada, digamos, por parte del Estado.
Sin embargo, como decimos, eso no ha ocurrido, ¿no? Yo creo que ha habido un abandono, ha habido mucha omisión estatal. A mí me llamó mucho la atención y lo comento en este espacio porque me parece que es importante destacar esto. O sea, el MIES, por ejemplo, el MIES es la institución que está llamada justamente a reducir estas brechas de pobreza y a incluir a las personas para que puedan ejercer sus derechos. Sin embargo, la posición que tomó el abogado del MIES en la audiencia fue más bien siempre descalificándolos, incluso cuestionando que tal vez ellos no sabían por qué estaban presentando, queriendo insinuar incluso que tal vez hubieran sido manipulados, y que esto también se lo señaló en su momento. O sea, si el MIES y el Estado son los primeros llamados a enseñar y a difundir los derechos, porque justamente por ese desconocimiento es que se dan estos escenarios y se permiten este tipo de cosas. Las personas, algunos de los que dieron testimonio ante el juez, dijeron sí, o sea, ante las preguntas de la empresa de si habían estado conformes, dijeron sí, estuvimos, hasta que supimos que teníamos derecho. Y entonces ya no pudimos seguir estando de acuerdo. Entonces, ahora el MIES presenta su recurso de apelación el día de ayer, que lo revisé, y dicen que la sentencia se opone a sus intereses. No sé qué sentido, cómo interpretar. ¿Cuáles son los intereses del MIES? Exactamente. La esclavización. Yo me pregunto lo mismo. ¿Cuáles son los intereses del MIES? La sentencia se opone a sus intereses. Pero bueno, te dice mucho, ¿no? O sea, te deja la interpretación, pero sí te dice mucho de cuál es la posición del Estado frente a no querer asumir su omisión y su abandono. La gente, las personas lo dicen, nosotros fuimos abandonados. Y ahora a mí me llegó mucho lo que decía una de las compañeras. Saben que esta es una primera sentencia, saben perfectamente que esto no ha acabado, ¿no? Que el proceso sigue, pero la sensación que les llega a ellos es de ya no nos sentimos que el Estado se ha olvidado, ya no estamos tan olvidados, porque el sentimiento de desconfianza hacia las autoridades públicas es altísimo. Ellos de entrada cuando iban a hacer inspecciones o tenían que hacerse los chequeos médicos con personal, con servidores públicos, me decían a mí aparte, me dicen, pero sí podemos confiar en ellos, porque cuando ustedes están, se portan bien con nosotros, pero cuando ya estamos solos nos tratan mal. Había mucha desconfianza. Y de repente ahora, al haber obtenido una sentencia favorable, de hecho debo decir que en las dos, hubo 3 audiencias, hubo 3 sesiones, mejor dicho, las 2 últimas en las que hubo una mejor logística, en que se dio un espacio adecuado, las personas pudieron escuchar su audiencia de manera digna, fueron bien tratados. Eso yo también tengo que decirlo. Cuando hay que criticar, pero también cuando hay que destacar que algo se ha hecho bien, también se ha hecho. El propio juez los recibía en la puerta de uno en uno, para ir verificando, constatando y haciéndoles pasar, indicándoles el lugar que debían ocupar. Entonces, yo creo que eso sí también se reflejó en que, como digo, ¿no? en esa respuesta que luego me decía esta compañera, sentimos que ya no estamos tan abandonados, que el Estado como que sí ha existido, sí se ha acordado de nosotros. Entonces, bueno, eso creo que es lo que te podría comentar. Sí. Alejandro, nosotros te vimos ahí en alguna de las 2 sesiones en esta sentencia y vimos un trabajo así, para mí, sorprendente, de cómo el poder entender la situación de los hermanos, hermanas, que justamente tienen como un panorama con muchísimos elementos a considerar. Cuando se hacían preguntas que ellos no podían entender, quiero decir, pues, palabras para mí muy rebuscadas, habían como situaciones en las que podías confundirlos prácticamente porque no han tenido acceso a la educación y no podrías diferenciar una cosa de la otra. Incluso las preguntas que se hacían como así tan sencillas. Yo recuerdo el Ministerio de Trabajo diciéndoles, han tenido una inspección desde los funcionarios y ellos decían, pero ¿y qué es eso? Y vimos que tú hiciste un trabajo ahí de asentar un vocabulario en el que todos y todas podamos, que también es una forma de incluir a la gente, de incluirnos y todos y todas desde esta perspectiva. Ciertamente nosotros somos comunicadoras. Ustedes tienen otro lenguaje, que es el lenguaje justamente judicial, pero que tú tuviste esa forma de tomar en cuenta, poder bajarlo, no tal vez bajarlo, sino más bien de una manera sencilla, donde todos los que estábamos convocados, porque ciertamente estaba un juez, estaban abogados, defensores de la institucionalidad, de la empresa,
pero también estaban personas que por años no han podido ni siquiera estudiar, sino que desde los 8 años ya han tenido que estar ahí, trabajando con sus padres, con sus abuelos. Para mí es como entender cómo también el quehacer desde el ejercicio judicial, tener esta sensibilidad para poder entender lo que están defendiendo. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo esa empatía tuya con estos 123 hombres, mujeres que han tenido que pasar, no ahora, sino años de estas situaciones de vulneración y de exclusión también? Bueno, para mí fue una de las experiencias más gratificantes de mi vida, tengo que empezar por ahí. ¿Por qué razón? Porque el ejercicio de la abogacía, el ejercicio de la defensa dentro de un juicio siempre es de doble vía. Uno ostenta la defensa de una posición o de una tesis que es la que quiere que prevalezca, el oponente obviamente va a hacer eso. Aquí había una connotación muy especial porque justamente aquí, a mi manera de ver, y esto voy a hacer un comentario en lo personal. Para mí, tanto los defensores del Estado como los defensores de la empresa Furukawa lo que querían es justamente aprovechar esta falta de empatía, esta falta de reconocimiento de las personas con las que estaban tratando, de tal manera que al argumentar, al preguntar, al repreguntar con términos, como dices tú, rebuscados, que son términos jurídicos, obviamente la idea era confundir, porque siempre la tesis, y esto se refleja exactamente en la tesis que tenía cada defensa. Me explico. Nuestra tesis siempre fue evidenciar que aquí el abuso se producía es justamente porque existe una violencia sistemática, porque existe una violencia simbólica que surge o es aprovechada justamente por las personas de las que se trata. Es decir, personas que por haber estado toda su vida sumidas en la pobreza, en la extrema pobreza, no han tenido acceso a educación, por ejemplo. Conocen de la vaca mejor que nadie, son especialistas, ¿sí? Nos pueden dar clases a cualquier persona de temas de vaca, pero en cuestiones como comparecer a un juicio y defenderte, entonces obviamente esa es otra connotación. No era una situación fácil también para ellos sentarse ahí frente a 11 abogados, entre los del Estado y los de la empresa Furukawa, que les estén preguntando cosas como las siguientes, por ejemplo. Dígame usted si leyó un contrato. Entonces, obviamente, de parte de los defensores, de nosotros, objetábamos ese tipo de preguntas porque obviamente la connotación es que la gran mayoría de esas personas, específicamente a la persona que le preguntaron eso, era analfabeto funcional. Entonces, eso también fue como que una especie de malicia porque la tesis de la defensa de la empresa y también de los defensores de las instituciones del Estado era evidenciar que las 123 personas accionantes, ellos lo que querían realmente eran reclamar haberes laborales. Entonces, este caso se tenía que caer porque tenían que ir ante un juez del trabajo. Entonces, obviamente la posición como defensa de nosotros era evidenciar eso y también ponerles obstáculos mediante objeciones a las otras defensas para que se evidencie que las preguntas tienen que ser entendibles, porque caso contrario resulta en un examen y en un contraexamen capcioso donde las personas no entienden bien la pregunta, pueden contestar cualquier cosa o pueden no contestar. Incluso, a mi manera de ver, se vio la falta de lealtad procesal y mala fe por parte de la defensa de la empresa Furukawa cuando presentaron sus testigos. Ellos también llevaron personas que eran analfabetos funcionales, ¿sí? Y ellos ya fueron como un discurso, ellos fueron como un texto. Obviamente, mi función, bajo ninguna circunstancia, tampoco la de la doctora Zambrano, fue atacar a esos testigos, pero sí, como labor del abogado, era también tratar de descubrir la verdad. Hubo una persona que dijo que estaba trabajando para la empresa Furukawa desde el 2008, cuando realmente el señor estaba afiliado desde el 2016, pero él no lo sabía. Esa era una de las connotaciones de las cuales evidenció que ellos también abusan de los propios trabajadores que hoy tienen en nómina, ¿sí? Y cuando se le preguntó y se le fue preguntando más allá, resulta que el señor llegó de joven a trabajar en Furukawa.
pero solamente le dieron contrato desde el 2008. ¿Sí? Y él reconoció, testigo de Furukawa, ni siquiera fue testigo de nosotros. ¿Sí? Entonces, toda esta era la connotación de ejercer esta defensa desde un punto de vista empático con lo humano, con la situación, con quiénes son las personas que están involucrados en el caso. Muchísimas gracias. Yo creo que muchas de las cosas y de las leyes y de esta función judicial, nosotros siempre hemos preguntado, ¿les dieron tal vez algún lado, hablaron sobre la discriminación, sobre el racismo? Y nosotros creemos que esos también son elementos que siguen muy actuales en nuestro país, que no se ha hecho nada para contrarrestarlos, que todavía tenemos justamente el retrato de los hombres y mujeres afrodescendientes, pobres y en una situación de vulneración, como los retratos de los que siempre son los sospechosos y las sospechosas. Así es que nosotros agradecerles. Sería lindísimo tener también, ojalá algún rato, con nuestros radioescuchas, con esa audiencia que nos escucha y cada vez nos pone sus preguntas, que son muy importantes estos espacios también para irnos sensibilizando. Hacer un llamado a todos y todas que el caso no ha terminado, a todos para que sigan ahí haciendo fuerza, porque nosotros ya no queremos estas prácticas en el país. Al agradecer infinitamente a la doctora Alejandra Zambrano, ella es abogada y también es quien es la defensora junto al doctor Alejandro Morales, defensores del caso Furukawa. Muchísimas gracias por estar en este espacio, agradecerles infinitamente y extenderles un fuerte abrazo. Muchas gracias, Jackie. Gracias. Muchas gracias a todos por la invitación. Gracias a todas. Un abrazo. También, muchas gracias por aceptar la invitación. Me voy con una preguntita que querías hacerles, pero ya no tuve tiempo. Era a Alejandro, quería solo decirle que cómo lee la justicia al rato de enfrentar estos casos, especialmente cuando somos afroecuatorianos. Me gustaría, bueno, me hubiese gustado que me explique un poco, pero será para la próxima. Abrazarles, nos vemos el próximo miércoles aquí en Tambores en la Diáspora. Abrazos, chao. Hasta luego. El tiempo de nuestra casa adentro terminó por ahora. Estaremos de vuelta la próxima semana, como todos los miércoles a las 16 horas. Para encontrarnos con los sonidos, voces y canciones que usted demanda y disfruta. Los tambores se toman un descanso.